Perros flacos y fogones apagados ante la falta de comida son paisajes recurrentes en la Alta Guajira. Signos de hambre, de desnutrición, pero no son las únicas señales. En La Guajira es normal que las funerarias ofrezcan en sus vitrinas principales tumbas para bebés, para niños menores de 5 años. Hay dificultades que tiene el gobierno con la dispersión de los niños. Cuando hay comunidades donde hay muy pocos niños, como esta comunidad, donde no hay más de 10 niños menores de 5 años, pues no se pueden digamos, implementar el programa de atención integral a la primera infancia que tiene el ICBF. Entonces, si no hay más de 10 niños, no se puede implementar el programa y estas comunidades son muy vulnerables. Y más desafíos, el idioma y el cultural. Bueno, en esta casa Daisy vive acompañada de su mamita, de su papá y alrededor de 9 hermanos, que 3 están en, digámoslo, como un centro de recuperación nutricional. Las mamás guayú son buenas mamás. Sin rubor, lo afirma Sandra Guillot. Muchas veces es el imaginario que tienen algunos de que las guayú no quieren a sus hijos o no se preocupan por sus hijos, pero es muy diferente. Las guayú sí sufren por sus hijos, sí quieren a sus hijos, pero es que las dificultades que se tienen son muy gigantes y las diferencias que hay entre una mujer que viva en la zona urbana con una que viva aquí en la comunidad y lo poco que ellas le pueden ofrecer a sus hijos aquí. O sea, ellas hacen todo lo posible y en lo que está a su alcance para ellas poderles ofrecer algo a sus hijos. Tu camión, dale un besito a la mami. Ay, que viste, ella puede ir. Dale un abrazo. Eso. Entre mamás buenas pero que no pueden alimentar a sus hijos y características físicas complejas del territorio guajiro, se ha ido cocinando por años un enorme círculo vicioso. Antes de la pandemia, Colombia tenía entre el 5 y el 15% de sus personas en desnutrición, muy parecido a Ecuador, muy parecido a México, por ejemplo. Antes de la pandemia estaba mucho mejor que Colombia, países como Brasil, países como Argentina. Sin embargo, con la pandemia han desmejorado muchos indicadores. Entonces, en este momento en Colombia estamos en crisis alimentaria. Cuando vemos el mapa del mundo de cuáles son los países que están en crisis alimentaria, Colombia es uno de los países, junto a muchos países del África, que están en crisis alimentaria. No se come porque se es pobre y el no comer los hace más pobres. En el círculo vicioso, uno de los afectados es el cerebro. Crónica, los niños tienen una talla baja, los niños no crecen y así como no crece el cuerpo de los niños, no les crece el cerebro. Entonces son niños que a futuro van a tener un problema cognitivo, van a tener un problema de desarrollo porque no desarrollan las capacidades cognitivas, ni las capacidades sociales, ni las capacidades motrices, por ejemplo. En los últimos 11 años la gobernación de La Guajira ha tenido 21 gobernadores, 21, más o menos uno cada 5 meses. Atención para la tercera edad, atención para la juventud, atención para la niñez. Ahí sí va. En un tiempo no muy lejano estaré con todos ustedes. Mucho ánimo y pa'lante. Astrid Cáceres llegó como directora del ICBF hace unos meses y encontró varias cosas que hay que revisar. Diferentes tipos de sanción dentro del procedimiento sancionatorio. Unos tiene que ver con, puede ser la entrega de alimentos incompleta, como puede ser el manejo de buenas prácticas de manufactura, como puede ser también las coberturas. Una de las primeras cosas que encontramos en la primera comisión que hicimos, que fue más o menos entre marzo y abril, de la comisión esporádica que hacemos de vigilancia, es que la cobertura estaba muy bajita. Coberturas muy bajas y niños que no existen entre las irregularidades que halló. O sea, teníamos unidades comunitarias con 20, 40 cupos que estaban trabajando solamente con 10 o 12 niños. Y eso se corresponde un poco a la manera como nos toca cambiar la contratación. O sea, muchos de estos niños o no existían, lo que yo te decía, el tema de la información, o vivían en otras rancherías y se prestaban los niños para llegar, o les queda lejos. Las soluciones y la esperanza. Bueno, con las huertas comunitarias
y haciendo proyectos y con otras entidades y se conseguía, pero desde que llegó el banco, pues la vida acá ha cambiado, porque acá tenemos artesanas, con el banco de hilo, tenemos la tienda solidaria, que eso ha ayudado mucho, y así. Ella es una de las varias indígenas guayús vinculadas al programa de Banco de Hilos, una iniciativa de los bancos de alimentos de Colombia que busca darle ingresos propios a esta comunidad indígena y evitar a toda costa el asistencialismo. Cuando usted ve otras comunidades que están en unas dificultades un poco más difíciles, ¿qué se le viene a la cabeza? Que eso depende del líder. ¿Por qué? Porque hay líderes que son quedados, que no tienen sentido de pertenencia. En cambio aquí sí, acá sí podemos y se puede. Lo que sí hasta ahora me preocupa es que yo quisiera tener mis aulas completas, que acá contamos con la primaria completa de 0 a 5º, pero no tenemos adecuación en las aulas. Y ya no sé cuántos hay en la oficina, pero vamos para otra actividad. Para lograr estos comedores comunitarios, llevar comida a quienes más lo necesitan, el llamado es uno solo. Nosotros contactamos a la empresa privada, contactamos a la industria, contactamos al retail y entre los bancos de la misma red nos apalancamos para mover productos de diferentes partes del país hacia La Guajira, ya que en La Guajira no contamos con sector industrial alimentario. En La Guajira durante años ha habido fundaciones, empresa privada, iniciativas como la del Banco de Hilos y comedores del sector privado, la atención ocasional de medios y activistas, pero con todo y esto el problema, lejos de mejorar, empeora. Bueno, La Guajira es el departamento más pobre del país, con más pobreza extrema. La Guajira es el territorio más desigual de Colombia, siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo. En La Guajira hay muy poco empleo, en el norte de La Guajira hay muy poco empleo y esto hace pues que haya mucha pobreza, también hace que haya muchas dificultades para acceder a los alimentos y por esto La Guajira es el departamento donde más niños se mueren por desnutrición. Esa es la situación de La Guajira, un departamento con varios problemas ya diagnosticados y que hace unos días recibió una enorme promesa del presidente Gustavo Petro. Yo usara eso, la capacidad total de La Guajira, puedo tener toda la energía eléctrica de Colombia, no necesitaría Hidroituango, no necesitaría ningún embalse de esos, hidroeléctricas ni termoeléctricas, y aún nos sobraría prácticamente una mitad más para exportar. El tiempo juzgará si lo del presidente Gustavo Petro ayuda a luchar contra el hambre en La Guajira o será una de tantas promesas rotas.